Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Doctoroso 101. ¿Y te acuerdas de ese problema de Cambridge Analytica, Facebook, Trump, Ted Cruz, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital. Pues recordando esos procesos electorales, porque estamos aquí en uno y allá en Estados Unidos están en otro. Pues en clase recordábamos un poco estos temas de cómo se adquieren los datos, para qué se usan los datos, la inteligencia artificial para adquirir datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acordé de esta plática, taller y cursos que empecé a dar en muchos lugares sobre cómo se adquieren estos datos, el tema de Cambridge Analytica, etcétera, etcétera. Y quiero presentarles una versión bastante reducida de todo esto porque, pues sí, debo decir que, pues sí es todo un tema. Es bastante, pues ¿cómo podríamos decirlo? Sí es bastante relevante y sí es bastante, ups, no sé qué hice aquí. Ok, me regreso acá. Es bastante relevante porque nos deja recordar la historia, ¿no? Y pues empezar diciéndoles que las redes sociales o las redes sociodigitales, como académicamente les llamamos, pues tienen que ver más con sociología y psicología que con tecnología. La tecnología es en realidad un camino, es un amplificador de todo esto, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestros gustos, etcétera, 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 etcétera. Y que eso tiene una base en el yo, super yo y el ello del platiqué durante muchísimos años. McKenna, Barr y Reed hablaban sobre la multiplicidad del yo en Internet. Esto es, si no soy visible en redes, no existo. Lo cual, pues básicamente es cierto ya ahora, estás obligado a estar en redes sociales como negocio, como persona, como figura pública, etcétera, 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 etcétera. Y eso tiene que ver mucho con el modelo de construcción de la identidad. Esto es cómo nos percibimos nosotros en redes sociales, en digital, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, etcétera. Desde 1940 y un poco más, y un poco posterior, diría yo, Hathaway y McKinley empezaron a utilizar ese test con 550 reactivos, 10 escalas clínicas con validez psiquiátrica, que se llamaba el Minnesota Multiphasic Personality Inventory, que lo que hacía era medir la reacción del televidente para poder definir o diseñar programas, productos, eh, comerciales, etcétera, etcétera. Y que después, ya cuando empezamos a ver el tema de Cambridge Analytica, de repente se convierte en estos 5 rasgos de la personalidad que se utilizaron por mucho tiempo pues para medir quién eres, qué haces, cómo reaccionas, etcétera, etcétera. Los 5 rasgos se dividieron ya en franqueza, escrupulosidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. ¿Ok? Sherry Turkle es una de mis autoras favoritas de la prehistoria del Internet porque hablaba sobre el valor que encuentra la gente justamente al ingresar en una red social, donde primero eres un tipo de persona y después, cuando encuentras valor dentro de esta comunidad, vas bajando estas defensas y terminas siendo quien eres en otros ámbitos. Entonces, eso es bien que a donde vamos es que en el aspecto psicológico, pues nos gusta hablar de nosotros mismos. Nos gusta tener esta autopresentación, diseñar quiénes vamos a ser en redes sociales para los demás, cómo otorgamos este valor social a través de las publicaciones que hacemos. Nos gusta compartir, nos encantan las selfies, los emojis, generamos con nostalgia, nos encanta y la conexión humana pues es parte de todo esto. Entonces, pues las plataformas se aprovechan de todos estos mecanismos psicológicos para poder mantener a la gente dentro de la red.
lo cual por supuesto que no es malo, porque también tenemos que recordar que las redes sociales son una empresa y tendemos a olvidarlo porque nosotros las usamos normalmente no tanto con fines comerciales, a menos de que tengamos un negocio, bueno, pues sí, pero en principio tendría que ser la comunicación entre personas. Entonces, nosotros mismos somos el insumo de estas redes sociodigitales. Si no hubiera personas utilizándolas, simplemente pues, no habría un negocio para los negocios. A pesar de lo que pensemos, o a diferencia de lo que pensemos, están reguladas, para empezar por ellos mismos y después por una serie de autoridades. Entonces, digo, esas son algunas de las cosas que se utilizan o se manejan o se norman en redes sociales, que sí, ahí están. Lo que pasa es que muchas veces no los todas las plataformas digitales tienen como común o como normas comunes, pues la validación de la identidad, la validación de los mensajes publicitarios. No sé si ustedes los han corrido de Facebook o los han silenciado por 30 días o 15 días, dependiendo de la infracción que cometan. Y en este caso también Facebook lo que ha hecho es, a partir de Cambridge Analytica, normar la parte política donde pues tienes que pasar por una serie de procesos para poder hacer anuncios publicitarios que tengan que ver con política y ahora lo han extendido a otros productos como por ejemplo venta de casas, empleos y herramientas monetarias o sí, se me va el nombre, pero tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay algunos de los recursos que utilicé en ese momento. No sé cuántos estén todavía válidos, pero estaría importante poder ver cuáles de ellos sí. Y a lo que voy es los personales. Con las condiciones del servicio de Facebook, si no los han leído, en alguno de los puntos dice que ellos no van a tomar tus datos para venderlos a terceros, sino lo que hacen es estudiar. Obviamente no les interesan ni tus fotos, conversaciones y otras cosas, pero lo que les interesa es en general, por ejemplo, en el rango de edad en el que estás, el género con el que te identificas, más o menos dónde vives, más o menos dónde vas a trabajar, si vas y vienes, si te quedas en un solo lugar, etcétera, etcétera, porque esos datos finalmente son los que le ayudan a poder definir y establecer las segmentaciones que nosotros utilizamos en los anuncios. Entonces, no es que nos vendan los datos, nos rentan los datos, ¿ok? Entonces, pues tienen muchas formas de tratar de identificar y de obtener esa data para podernos ofrecer esa posibilidad de llegar más específicamente a la gente a la que nosotros estamos diseñando. Entonces, más como Apple tiene estas etiquetas nutrimentales que nos dice qué es lo que recolecta de nosotros y cuáles son los usos que tendría este dato dentro de la aplicación. Inclusive si el mismo Apple identifica algún uso que no debería estar ahí o que cree que no debería estar dentro de la plataforma o del programa o la aplicación que vas a usar, ellos mismos le piden a la empresa que está desarrollando esta aplicación que retire esa necesidad de un permiso especial para poder obtener datos. Entonces, pues sí, hay empresas que se preocupan por esto, hay empresas que no se preocupan de absolutamente nada de esto, y este fue el caso de Cambridge Analytica. Entonces, entre todo el laboratorio, pues si se acuerdan, Ted Cruz fue uno de los primeros o fue el principal personaje en este escándalo. Tiene un poco más de 8 años este problema, pero Ted Cruz y Facebook lo que hicieron, bueno, y Facebook no necesariamente Facebook, sino la empresa que se conectó a Facebook para hacer estudios académicos, bueno, eso fue lo que dijo, empezaron a recolectar los datos para saber cómo se comportaba uno. Y es lo que pasó. Para empezar, en contexto, así es como se ve un sistema de Big Data. Parece como parte de un zarape jalisciense.
Pero esta es una de las herramientas que al principio ellos utilizaron y que podíamos tener acceso para poder identificarnos a nosotros mismos en esos en esas cinco definiciones de nuestra personalidad. La herramienta se llamaba Data Selfie y esa se instalaba en el navegador web. Y entonces, pues, se conectaba a tu cuenta de Facebook y te podía hacer este análisis que ves aquí. Aquí, por ejemplo, puedes ver que por días, eh, pues ve cuál ha sido tu interacción, si es que has compartido, si has publicado, si has comentado, etcétera, a lo largo de la semana. A partir del tipo de likes que dabas, pues obtenía varios datos y a partir de eso hacía inferencias para saber qué tipo de personalidad tenías y hacia dónde o hacia cuál era tu tendencia. Si iba, por ejemplo, a un tema de izquierda, un tema de derecha, si podía ser a lo mejor muy radical o no, o qué tan radical podía ser, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de estos análisis, ellos lo que hacían o pretendían hacer era diseñar los mensajes que podías ver en la red social. Este Apply Magic Sauce es una versión más bonita de lo que acabas de ver. Eh, Aquí lo que hacen es ponerlo un poquito mejor, dar alguna explicación de qué es lo que se interpreta a partir de la recolección de estos datos. Y como meta, te mostraba, también se instalaba en tu navegador y cuando entrabas a tu aplicación de Facebook, podías ver qué era lo que veía la primera inteligencia artificial de Meta. Entonces, por ejemplo, aquí identifica que es una persona, identifica los ojos y cree que está en un exterior. Como puedes ver, tampoco es como que fuera muy preciso, ¿verdad? Aquí en el caso de mi amiga, pues, decía es una persona que está cerca, tiene rayas y tiene los ojos muy grandes. Y aquí en las otras fotografías, pues te va diciendo qué es lo que ve dentro de la fotografía. Entonces, no es que te espiara, pero podía ver todo esto y así era como, y sigue un poco haciéndolo, que sabe qué hay dentro de la fotografía, cómo la ve la plataforma, qué etiquetas tiene y a partir de eso, pues obviamente ayuda a posicionar las publicaciones. Preference Tool es otra aplicación. Esta sí estoy completamente cierto que tampoco existe ya. Pero lo que sí es que, igual que las otras plataformas que les enseñé, también hace un análisis basado en estos cinco aspectos de la personalidad. Y a partir de ello, gráficamente te dice, bueno, qué marca podrías estar tratando de visitar, si verías o no un anuncio de una marca distinta, hacia dónde va la tendencia, por ejemplo, si alguna, voy a exagerar un poco, pero casi a qué hora del día podría darte sed y podrías tomarte un refresco. Y a partir de esa interpretación, y además, pues decides o deciden en qué momentos del día y qué tipo de anuncios van a poner. Ahora, salvo la primer plataforma de Data Selfie, esta que era gratuita, Applied Magic's Preference Tool, Show Computer, Facebook Computer Vision Tags, también era gratuita. Ya no existe ninguna, pero estas dos herramientas, Apply Magic's y Preference Tool, eran de paga. Preference Tool, muchísimo más cara que Applied Magic Sauce, pero muchísimo más cara. Solo corporativos prácticamente internacionales tenían el presupuesto en ese entonces, más o menos 2016, 17, tenían este tipo de acceso a este tipo de plataformas por un tema de recursos económicos. Así, a lo mejor algunos se van a acordar, pero así era como se veía la data que nos da Facebook. Entonces podíamos ver de manera más estructurada, por ejemplo, rangos de edad, intereses, gente que tenía un interés más específico, en donde se ubicaban, pero para obtener esos datos tenías que darlos. Entonces,
A partir de los likes, a partir de la información que te preguntaba Facebook, en tu perfil, pues ellos iban decidiendo en qué parte te vas a acomodar. Esto en Twitter también podías ir definiendo intereses tuyos y hasta la fecha, no sé ahora con Elon Musk, pero ese hasta la fecha, entonces ya estaría inválido. Y esos son algunos recursos. Michael Kosinski fue la primera persona que expuso el tema de Cambridge Analytica y que además habló sobre los riesgos de compartir data. ¿Se acuerdan? Por aquí aquí está, el Quantified Self. Él hablaba mucho de ese tema del yo cuantificado. Y es el yo cuantificado de lo que se trata es de que eres capaz de darle toda tu data a Facebook, pero no, pero evitar compartir otras cosas y volverte rebelde y decir que no, tú no esto y tratar de mentir en tus datos, etcétera. Pero si la aplicación te da un valor, eres capaz de entregarle todos tus datos. Por ejemplo, yo podría mentir en todos mis datos de Facebook, pero la aplicación de bicicleta que utilizaba yo en ese entonces para poder tener información sobre mi ritmo cardíaco, calorías que quemaba, eh, tiempo de andar en bicicleta, los kilómetros que recorría, en dónde los había recorrido, etcétera. Y toda esa información se los daba yo a la empresa de manera gratuita y con los ojos cerrados. De tal forma que en algunos, cuando iba yo en la bicicleta y paraba en algún lugar, de repente me brincaba una notificación que me decía, oye, estás cerca de la tienda de deportes fulanita, ¿por qué no entras? Te tomas un descanso y entras a ver qué es lo que tenemos para ti cuando andas en bicicleta. Pero le escondía yo todos mis datos a Facebook. Y, y una vez que cruzaban la información de datos, alguno de los dos hacía las correcciones y por supuesto que sabían en dónde estaba, cuánto tiempo tenía yo ahí. Y ese The Greatest Hack, que nada es privado, pues es justamente por eso. En este diseño de la personalidad y quererle decir a la gente qué estamos haciendo, dónde estamos, o que también nos la estamos pasando, estamos regalando estos datos que cualquier otra empresa podría utilizar. Ahora, con estas modificaciones al tema de los datos, que buscamos que la gente respete esto, sobre todo las empresas, y que además eh, obligamos que se legisle, cuando se legisla nos quejamos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues las empresas tratando de obtener los datos. Ahora a través de prompts, a través de ChatGPT, a través de la recolección de data, a través de escarbar en los sitios web, tratar de escarbar en las redes sociales para obtener el mejor provecho y que los anuncios que hagamos con poquito dinero, pues generen más interacción, más alcance y que más gente nos quiera. Seguimos haciendo estas técnicas, por ejemplo, de escucha social, de prueba social, que en general hay pocas ya herramientas que podamos utilizar bien para esto y sobre todo para negocios muy pequeños que puedan aprovechar todo esto de manera gratuita. Eh, y lo que hacemos en la escucha social, en la prueba social, eh, pues es básicamente obtener data. Es por ejemplo, encontrar palabras o frases clave, encontrar hashtags si es posible los nombres, encontrar algún tema con los metadatos, saber cuándo se visitan, saber si tienen anuncios. Y hay herramientas que más o menos logran estos objetivos, por ejemplo, SpyFu, que es una de las más utilizadas. Por supuesto que si yo voy a ir a buscar tus datos comerciales, que de eso se trata, pues seguramente mi competencia hará lo mismo conmigo y usará SpyFu para ver los datos de la competencia, que en este caso sería yo. Em, Tratamos de encontrar cosas que podamos tomar como datos fidedignos o que nos puedan servir también en redes sociales a través de las UTMs, por ejemplo, cuando estás en un blog, por ejemplo, y de repente ves publicidad o ves otro artículo al que están haciendo referencia, pues es la forma en la que tenemos de saber.
de dónde está llegando el tráfico o qué artículo de qué sitio web o de qué red social está trayendo gente hacia mi objetivo comercial y poder saber si mantenemos la relación con ese blog o no y qué es lo que hacemos. Entonces, todo eso que tiene que ver con data, al final del día, pues hay muchas formas de tratar de mantenerlo y eh, pues tiene que ver con la obtención de data y tiene que ver con la creatividad. Entonces, pues hoy ha sido un episodio largo, pero creo que es importante este tema, revivir los estudios de Micah Kosinski. Eh, Hay muchísimo material sobre lo que hizo y lo que advirtió en su momento sobre el uso de los datos y cómo se veían y cómo quizás hasta protegerlos. Entonces, bueno, pues eso tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, con la inteligencia generativa, inclusive ya muchas aplicaciones de inteligencia generativa te dicen que limpies los datos, los LLMs, todas las bases de datos que las limpies y que quites en todo lo posible datos que pudieran ser sensibles, porque eso una vez que ingresa a los modelos inteligentes, se expone. Y lo que no quieres es que esos datos sean expuestos para que suceda otro Cambridge Analytica. Entonces, bueno, pues de eso se trató el día de hoy. Eh, Comenten, platíquenme si están de acuerdo, si no, si creen que estoy muy loco, si creen que estoy muy paranoico. Pero si no, me parece que en Netflix todavía está esta película sobre Cambridge Analytica. Eh, Algunas cosas están un poquito exageradas, pero era la visión que teníamos en ese entonces de la recolección de datos y de sus. Entonces, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, sean buenos, pórtense bien, no den lata y coman rico. Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital.